El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Consideraciones en el uso del transporte público en tiempos del COVID-19. Este es el 19º de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad de personas. Este webinar será impartido por la licenciada Ana María Valencia Minero, docente catedrática de las materias de seguridad y salud ocupacional, control de calidad y administración de los recursos naturales de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Cuenta con experiencia hospitalaria en el Seguro Social y como analista físico-químico en Corporación Bonima. Durante el webinar se abordarán los temas como importancia del servicio de transporte público en la prevención del COVID-19, medidas preventivas que el empresario de transporte público debe implementar para brindar la seguridad de sus empleados y usuarios, medidas preventivas que los usuarios deben de tomar en cuenta en el transporte público y privado. Si tienen algunas preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia, a través del enlace que se les será publicado en su chat. Cedemos la palabra a la maestra Valencia. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de poder compartir lo que hasta el momento conocemos de el coronavirus y la relación que tiene con la reapertura de las actividades económicas y productivas en torno de la pandemia COVID-19. Esta ponencia se basa en 3 ejes. El primero es la importancia del servicio de transporte público en la prevención del COVID. Y debemos basarnos principalmente en 3 pilares principales. Dado que el sistema de transporte público deba considerarse como un entorno de alto riesgo debido a 3 causas. Primero, un gran número de personas que se confinan en un solo lugar con ventilación limitada, dado que la cantidad de personas es grande y el contacto físico es inminente. Número 2, el control o poco control de acceso que se tiene en el momento de identificar a las personas potencialmente enfermas al ingresar a las unidades móviles. Y tercero, por una gran variedad de superficies comunes que se tocan, es decir, las máquinas, las puertas, los pasamanos, las manecillas de las puertas, ventanas, y etcétera, todas las superficies donde los usuarios tocan y están accesibles al posible contagio. Siendo así, se ha identificado al transporte público como el segundo lugar más propenso de contagio después de los hospitales y un poco antes que los bancos. Esto es de acuerdo a la información que se maneja de parte del Colegio Médico de El Salvador. Como antecedentes debemos citar que es necesario reconocer la gran importancia que tiene el transporte en el desarrollo económico de nuestra nación, y siendo así vemos que hay estudios, un estudio que consulté del año 2015, de acuerdo a datos recabados por el Viceministerio de Transporte, alrededor del 80% de la población salvadoreña se moviliza diariamente utilizando el transporte público. Esto equivale a casi 3/4 de la población que son usuarios del transporte. También debemos reconocer durante este tiempo de la pandemia, el transporte público ha jugado un servicio esencial
puesto que ha proporcionado la movilidad para el personal de salud, y esto pues lo debemos también reconocer, no es menos importante, que ha posibilitado el acceso de estas personas a los centros de salud. Y por lo tanto, el objetivo clave que los operadores de transporte público deben tener es mantener esta operación. En consecuencia, los operadores del transporte público deberán centrar todos sus esfuerzos en el plan pandémico en 3 ejes. Los usuarios como número 1, segundo, los empleados de transporte y tercero, la prevención dentro de las unidades móviles. Este esfuerzo también debe estar dirigido, obviamente, a la protección del personal para evitar que se contagien y de manera también eventual, en caso de darse, enfrentar el posible ausentismo en caso de contagio. También se debe centrar en la población en general, contribuyendo al combate de la pandemia y la reducción del riesgo de contagio. Y tercero, prevención y protección de los usuarios y empleados a través de la organización en la infraestructura del rubro. Como eje número 2, vamos a ver que es la parte más amplia, las medidas preventivas que el empresario de transporte público debe implementar para brindar seguridad tanto a sus empleados como a los usuarios. Primero que todo, tenemos una etapa de preparación, que dicho sea de paso, esta presentación había sido originalmente impartida hace aproximadamente 15 días y se hablaba había un tiempo de preparación, ya ahora creo que es menor el tiempo que se pueda tener, sin embargo, se puede hacer todavía el mejor uso de este tiempo y de este recurso. Primeramente, en la preparación es necesario una planificación pandémica integrada con todas las otras estructuras y procedimientos de gestión de la crisis ya existentes para que sea eficaz. O sea, aquí nadie puede decir yo puedo solo, yo puedo trabajar aislado y por mi parte, sino que esto debe ser algo integrado entre diferentes sectores. Segundo, identificar cuál es el personal en riesgo, es decir, personas que padezcan de una enfermedad crónica como la hipertensión, la diabetes, lupus y etcétera, y proceder de acuerdo a las disposiciones del MinSal a este respecto, que esto es otro tema, pero cabe mencionar. Posteriormente tenemos que, dentro de la preparación, considerar la creación de protocolos de limpieza y desinfección, que es la parte, creo yo, medular de la preparación. Debemos evaluar cuáles son las superficies a limpiar y desinfectar. Y aquí es bien importante hacer la diferencia entre limpiar y desinfectar, que no es lo mismo. La limpieza se entiende como el retiro de las impurezas o suciedad macro, y la desinfección a través del uso de sustancias químicas que tengan el poder o la capacidad de destruir los microorganismos y también limitar su crecimiento. También, como segunda etapa, seleccionar los agentes de limpieza y desinfectantes idóneos para las superficies, porque hay una gran variedad de sustancias químicas y debemos buscar la que ofrece la mayor acción limitante del crecimiento o el desarrollo de los microorganismos, pero también que no dañe las superficies y que no, a la larga no vaya a ser perjudicial para la infraestructura. Luego también debemos definir cuáles van a ser los insumos de limpieza y ya una vez definidos, establecer los mecanismos para la adquisición de ellos y considerar de una manera bastante grande el uso de mamparas acrílicas o plásticas, es decir, ya hacer modificaciones dentro de las unidades móviles a fin de salvaguardar la seguridad de los empleados. En cuanto a la limpieza de las superficies interiores, debemos considerar no solamente los lugares donde el público
coloca sus manos, como por ejemplo los barrotes, las barras, los pasamanos, sino también debemos considerar todo, es decir, superficies no tan obvias como por ejemplo los techos, los pisos. Y en este sentido es bien importante definir los protocolos a seguir para la limpieza y también para la desinfección. Siendo así, debemos considerar los desinfectantes químicos que tienen la mayor actividad de destrucción sobre bacterias, hongos y virus, pero no necesariamente las esporas, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, que es en nuestro medio el más barato, pero con bastante, muy buena acción sobre los microorganismos. Podemos identificar una dilución de 20 a 40 mililitros, es decir, de 2 a 4 cucharadas, entendiéndose cucharada como 10 mililitros, por cada litro de agua, es decir, por cada 4 vasos de agua, los vasos que generalmente conocemos, o bien de 75 a 150 mililitros por cada galón, es decir, entendiéndose la medida de galón por 3.75 litros, dependiendo de la concentración de la lejía comercial que recibimos, que generalmente está entre 0.5 y 1% de hipoclorito de sodio. También debemos o podemos hacer uso de las soluciones de amonio cuaternario de quinta generación, ahora ya muy conocidos en el ámbito de la desinfección. Y debemos acá puntualizar la importancia de seguir las indicaciones del fabricante. Acá les comparto un ejemplo, no porque tener alguna identificación comercial, sino todo lo contrario, es únicamente por el hecho de tener conocimiento de su uso en transporte privado de algunas empresas farmacéuticas con muy buenos resultados. El Bioprotec 500, siguiendo obviamente las diluciones establecidas por el fabricante. Otro de los desinfectantes que pueden ser utilizados es el amoníaco, con las restricciones necesarias y aclaraciones de no hacer mezclas. Aquí es bien importante el no realizar mezclas entre los desinfectantes buscando una mayor protección o una mayor acción, dado que eso genera reacciones químicas que pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, es muy conocida la combinación del hipoclorito de sodio con amoníaco, las cuales pueden generar cloroaminas, y estas sustancias son bastante cancerígenas y por esa razón es necesario aclarar que no deben realizarse este tipo de mezclas. Otro desinfectante de muy amplio uso es el ácido acético, o comúnmente conocido como vinagre, también utilizándolo en diluciones del 1 al 3%. Y quizás uno de los más universalmente usados, el alcohol etílico, al 70, aquí debemos hacer la aclaración que su poder desinfectante, incluso antiséptico también, es al 70%, no al 90%, no al 96%, dado que el contenido de agua que es necesario contenga para tener una mayor acción sobre los microorganismos, es al 70%. También debemos puntualizar el uso de barreras húmedas con lejía o hipoclorito, o también, si en caso se ha hecho la selección de amonio cuaternario, para hacer la desinfección del calzado de los trabajadores y también de los usuarios. Es importante mencionar que estas barreras húmedas deben estarse humectando cada 2 horas debido a la evaporación del cloro, dado que gas se puede estar produciendo evaporación continua y por esa razón es necesario estarlo reponiendo. Y también debido al alto grado de contaminación que tiene el calzado, deben estarse lavando 3 veces al día estas barreras. También es importante señalizar que las
limpieza y desinfección de las unidades móviles debe realizarse siguiendo protocolos definidos, establecer cuál va a ser el orden de limpieza, es decir, primero lo macro, como ya dijimos, quitar el polvo, la suciedad, la grasa. Es importante señalizar que de toda medida que tomemos no es exagerada. A veces tenemos diferencias de criterio respecto a qué tanto es necesario limpiar. Yo creo que la cantidad de víctimas que lleva ya el COVID nos ha demostrado la agresividad que tiene este virus. No podemos estar probando, definitivamente es necesario extremar las medidas, siempre y cuando también protejamos al trabajador, debido a que el uso de estas sustancias químicas pueden también causar efectos nocivos sobre la salud del personal. Entonces es importante contar con el equipo de protección. ¿Con qué frecuencia debemos hacer las limpiezas? Se recomienda hacer una limpieza y desinfección de todas las superficies internas y externas de la unidad móvil 3 veces al día, es decir, al inicio de las actividades, al mediodía, en un receso, aprovechando tal vez un almuerzo, se pueda la unidad móvil limpiarse y desinfectarse, y al final de la jornada, especialmente para que las unidades queden limpias y se guarden estando ya desinfectadas. Dentro de las actividades diarias, en una jornada es necesario desinfectar las superficies táctiles, es decir, las que más comúnmente el usuario toca, como las puertas, los pasamanos, las perillas y las ventanas, después de cada recorrido, es decir, hacer una limpieza como por ejemplo con alcohol etílico y paños limpios para poder quitar, digamos, entre un recorrido y otro, la posible carga bacteriana y viral que pudiera tener especialmente las unidades que son mucho más utilizadas. El personal, como en el caso de choferes, cobradores o controladores, deben mantener una desinfección de superficies constantes en el entorno donde ellos se mueven, es decir, limpiar sus tableros, limpiar el volante. Acá es importante el uso del alcohol etílico, dado que el hipoclorito es bastante corrosivo, es bastante irritante y podría dañar las superficies de los tableros. Acá podemos hacer uso perfectamente del alcohol etílico o una solución de amonio cuaternario de 5ª generación. Creo yo que hay que puntualizar que se recomienda que estas desinfecciones queden registradas en algún documento o para poder monitorear y poder controlar la frecuencia con la que estas se hacen, de manera que pudiéramos hacer correcciones en casos necesarios. Como mencioné antes, ya en otras naciones se están usando las barreras físicas de plástico o de acrílico para poder proteger al chofer, proteger porque esta es la persona que durante todo el día va a estar en contacto con el público y no debemos permitir que ellos se expongan, se contagien a través de la manipulación o el contacto, manipulación del dinero y también el contacto con el usuario. Importantísimo también es la limpieza y desinfección de los exteriores de las unidades, así como de las llantas. Es recomendable el lavado y el cepillado de las superficies, dado que ya sabemos que este virus es bastante pesado y cae al suelo. Es muy seguro que las calles, las aceras y superficies donde los vehículos circulan tienen una alta carga viral. Por lo tanto, es importante la limpieza del pavimento de todas las terminales de buses o lugares donde se reúnen las unidades, especialmente porque ahí se puede hacer como un centro o un foco de contaminación,
y por esa razón señalamos la necesidad de también realizar la limpieza de estas superficies. Un punto importantísimo en el combate de la pandemia es la control o toma de temperatura, que ya se está haciendo bastante frecuente a los lugares donde yo he ido, los supermercados, los bancos y los negocios incluso donde he podido accesar. Todos están ya tomando temperatura con los dispositivos láser para evitar el contacto con la persona. Aquí lo que vale la pena señalizar es el cuidado que se debe tener, que la persona que lo haga esté capacitado para tomar la temperatura sin entrar en contacto con los ojos, donde podría un rayo de láser aún de baja frecuencia podría dañar los ojos, sino que debe ser dirigido a otra parte del cuerpo, evitando de ser posible la vista. Y en caso de detectarse personas que tengan elevación de temperatura, entonces saber cuál van a ser la forma de manejarlo, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud a este respecto. En cuanto a la higiene personal, debemos acá puntualizar, dado que el contacto que tiene el personal del transporte con el dinero, con moneda, es alto. Entonces, es necesario generar o crear una conciencia en el personal y los usuarios de cuáles deben ser las actitudes que deben de tomar respecto a su limpieza personal. Y cuando hablamos de lavado de manos, no debemos hablar solamente de un simple enjuague, sino que es importante, vamos a ver más adelante, la manera correcta de lavarse las manos, la manera correcta en la que debe manejarse, por ejemplo, la desinfección con el alcohol gel. Siempre hablando en el marco de la preparación del transporte, es importante que en esta etapa se esté revisando todo el stock de equipos, dado que hay muchas unidades que se han mantenido sin utilizar durante todo este periodo, y es necesario que se revisen, se chequeen y se sepa, pues, al inicio de una posible fase 2, saber cuáles son las unidades disponibles en perfecto estado para no tener eventualidades o inconvenientes una vez se haya iniciado la etapa 2. Es necesario también la revisión de los stock y la disponibilidad que va a tener el personal para los equipos de protección personal, los productos de limpieza y desinfección que vamos a utilizar. Entonces, esta es la etapa en la que debemos hacer el mejor uso de los recursos. Luego, mantener una planificación de cómo se va a distribuir este equipo dentro del personal del gremio y la forma en que se van a estar haciendo las recargas y la compra oportuna, de manera que no dejemos de disponer de este recurso vital durante esta etapa. Y acá entramos ya en la parte del equipo de protección personal que debe ser suministrado a los trabajadores. También el público en general lo debe usar, pero ahí estamos hablando ya de una responsabilidad personal. Es importante acá establecer cuáles van a ser la forma en la que se les va a distribuir, la forma en que ellos van a manejarlo y la forma en que ellos lo van a utilizar, y de ser posible también descartar. Muy importante es capacitar al personal de cuál debe ser la manera correcta de colocar, mantener la mascarilla y retirarla al final de su uso para poder prevenir la contaminación. He escuchado médicos decir que no importa cuánto equipo de protección personal y qué sofisticado sea utilizar en el momento de ponerlo, pero también tener los cuidados necesarios para el retiro de este, dado que se ha comprobado que personas se pueden haber contaminado en el momento de retirar el equipo ya una vez utilizado. Entonces es importante puntualizar que es necesario lavarse las manos con agua y jabón, y en caso de no contar con ellos, utilizar una solución alcohólica antes
de la colocación o el retiro de estos y también después de realizar estas operaciones. Importante es no tocar, no estar tocando la mascarilla a cada momento y mucho menos, como lo ve en la figura, mucho menos tocar la superficie interna de la mascarilla, porque es la superficie que está en contacto con el cuerpo y con la cara. Debe, en el momento de colocarse, hay que asegurarse que esta mascarilla no esté dañada, especialmente la membrana filtrante, dado que es la garantía o la barrera de la humedad para que no salga de nosotros pequeñas gotitas de saliva, dado que esas son las más contaminantes. Debemos verificar que el lado correcto que nos estamos colocando hacia la cara sea el que el fabricante recomienda. Generalmente hay algunas mascarillas que llevan la parte coloreada, es la parte que va externa, y en el momento de colocarla, cubrir la nariz y la boca, dado que he visto muchos usuarios utilizando la mascarilla por debajo de la nariz. Es decir, que se le debe enseñar tanto al trabajador como al usuario que la mascarilla debe cubrir ambas cosas, la nariz y la boca. Y la parte metálica que generalmente llevan en la parte media debe adaptarse al tabique nasal, de manera que no queden espacios libres entre la cara y la mascarilla. También importantísimo es no estar tocando la mascarilla en la superficie filtrante, sino por las tiritas. Las tiras que para su colocación en las orejas es de ahí de donde debemos manipularla, tanto antes, durante estemos utilizándola y después de su uso. Posteriormente, cuando ya no la vamos a utilizar, es responsabilidad de todos desecharla de manera correcta, de preferencia en una bolsa plástica cerrada y un recipiente cerrado, dado que ya tenemos malas prácticas a este respecto. En función del uso de los guantes desechables, es importante también señalizar que la forma de retirarlos es tan importante como el ponerlos. Debo aclarar que el uso de los guantes no sustituye el lavado de manos. El lavado de manos es una de las principales medidas de prevención y por lo tanto el uso de guantes debe ser considerado bajo el grado del riesgo al que se exponga el trabajador, pero en caso de usarlo es necesario que al retirarse no debe entrarse en contacto las superficies posiblemente contaminadas del guante, la parte externa, no debe entrar en contacto con la piel. Por lo tanto, es necesario utilizar la técnica descrita por la figura, en la que estamos levantando la superficie del puño, a nivel del puño, para poder invertir el guante y en el momento de sacarlo, hacer como en forma de una bolsa, que el mismo guante invertido forme una bolsa y quede en el puño con el guante aún colocado, de manera que la mano no quede expuesta a esa superficie. Posteriormente, con la mano contraria, que ya ha sido liberada, debemos hacer uso en la parte de la muñeca para poder invertir este segundo guante de manera que la superficie interna sea la que quede expuesta y no la externa, y colocar en el debido recipiente y de ser posible en una bolsa plástica cerrada para su correcta disposición del desecho. Y posteriormente, la parte más importante en el uso de los guantes, el lavado de manos. Y acá estamos hablando de un lavado, no un simple enjuague, sino que se habla de 20 segundos mínimo, porque es el tiempo en el que el jabón, por su acción tensioactiva, pueda retirar, arrastrar o disolver la capa grasosa del virus y así destruirlo. Para eso es necesario lavar no solamente las palmas, sino los dorsos, entre medio de los dedos, los pulgares, los bordes externos de la mano, y de esa manera garantizar que las puntas hasta la muñeca y antebrazos quedan limpios.
Por esa razón es importante aprender a lavarnos las manos. En este sentido, yo he querido agregar la responsabilidad que tenemos como usuarios, tanto los transportistas como el usuario en general, de evitar el desecho irresponsable de los equipos de protección ya utilizados. Ya se reportan gran cantidad de contaminación en ríos y el mar, el océano, por mascarillas y guantes desechados en la vía pública, que obviamente con las lluvias son arrastrados hacia la red de distribución de aguas, lluvias y aguas hervidas, que posteriormente llegan a los océanos y a las playas, a los ríos, que tarde o temprano, debemos decirlo, la factura ecológica, la naturaleza nos lo va a pasar, y por eso es que es importante acá aclarar que debemos ser responsables también en la forma de desechar estos artículos. Siempre hablando en la etapa de la preparación organizacional del rubro de transporte, es importante señalar que debemos proporcionar las instalaciones separadas al personal de control, es decir, en las casetas de control o en las estaciones debemos proporcionarle al personal que está en las actividades de verificación de rutas y tiempos, debemos darles la protección necesaria. También debemos hacer la elaboración de un inventario de todas las instalaciones, las unidades, así como la calificación del personal, las licencias, las renovaciones, dado que en estos 3-4 meses que llevamos de cuarentena, es posible que haya personal que se le haya vencido sus licencias y es necesario en esta etapa hacer las renovaciones necesarias. En cuanto a la preparación, también debemos señalizar la importancia del mantenimiento de las unidades para evitar posibles fallos. En una etapa 2 no queremos tenerlas. Y también identificar cuáles van a ser los requerimientos de insumos, de repuestos, y evitar así cualquier inconveniente en la baja de unidades. Siempre dentro de la etapa de preparación debemos, como rubro, el transporte debe mantenerse informado y de esta manera mantener informado a todo el personal, siguiendo las comunicaciones relacionadas a las autoridades responsables para de esta manera mantener informado y siguiendo las indicaciones y disposiciones para todo el país. Algo que es vital considerar es la posible reducción del servicio, porque ahorita tenemos prácticamente hay un porcentaje de unidades que entiendo están siendo utilizadas para el transporte del personal de salud y también el de obras públicas, pero esto, ante la posibilidad de una fase 2, también va a depender del comportamiento de los contagios en la fase 1. Por lo tanto, es importante considerar una posible reducción de este servicio. Una recomendación que tuvimos a bien el hacer es, para poder evitar las aglomeraciones en las estaciones, en las paradas de buses y en las unidades móviles, se está recomendando evaluar los horarios diferenciados, es decir, espaciar los ingresos y salidas del personal, de los trabajadores de salud, que posiblemente sean los que sea necesario transportarse más temprano, los empleados de la industria, separar con 1 o 2 horas de diferencia la entrada del comercio y la banca, de manera que puedan evitarse las aglomeraciones en toda la cadena de servicio del transporte. También es importante en esta etapa la capacitación de todo el personal, que se haga de manera escalonada, garantizando siempre el distanciamiento social, y el uso de panfletos o instructivos volantes para los trabajadores, de manera que ellos estén bien informados de cuál debe ser la manera correcta de utilizar y desechar el equipo de protección.
Y llegamos acá a la parte final, la tercera etapa en estas consideraciones, cuáles van a ser las medidas preventivas que los usuarios del transporte público deben de tener en mente ante la pandemia del COVID. Número 1, debemos de, como usuarios, tener conciencia de cuáles son los lugares de bajo riesgo y los lugares de medio y alto riesgo de contagio. Si ya puntualizamos que el transporte es un foco bastante importante de infección, pero no es el único. No podemos decir que es el único lugar donde puede uno contagiarse, sino que debemos ver que hay otras actividades diarias que ponen en riesgo nuestra salud. Y por eso es que el usuario debe estar consciente de esto para colaborar. Hemos visto durante esta etapa 1 algunos reportes de ciertas actividades irresponsables que las personas han realizado, como si estuviésemos probando o ensayando. Y debemos acá señalar que estamos hablando de vidas, ya hay muchas víctimas incluso del personal de salud, por lo tanto ya no podemos estar pensando que vamos a corrernos un riesgo. Ante esto, el usuario debe mantener 3 cosas importantes. Primero, mantener el distanciamiento social en todo momento, desde que se hace fila para abordar una unidad móvil, cuando se ingresa y mientras se mantienen dentro de la unidad. Utilizar el equipo de protección, especialmente la mascarilla, los lentes o si tienen careta, es importante tenerlos siempre y sus manos desinfectadas. Y no utilizar las unidades donde se observe aglomeración. No debemos corrernos ese riesgo y seguir todas las indicaciones que tenemos disponibles en los medios, como el uso de la ropa adecuada para no exponer extensiones grandes del cuerpo, el uso del equipo, de ser posible tratar de utilizar transporte privado y hacer buen uso del lavado de manos y del distanciamiento. Acá es importante que el público siga las indicaciones de cómo utilizar las mascarillas de manera correcta para evitar una infección generalizada por el mal uso de la mascarilla. Entonces, y lavarse las manos siempre después de utilizar. En cuanto al distanciamiento, aquí hay una parte bastante polémica, se puede decir, cuál debe ser la distancia dentro de las unidades. Debemos recordar que manejamos el dato de 6 pies o 1.5 metros a 2 metros, que sería lo ideal, y evitar las aglomeraciones en el momento del abordaje y también en el momento de estar dentro de la unidad. De ser posible, solamente utilizar uno de los asientos por fila y en el caso del transporte como autobuses o microbuses, utilizar los asientos alternados de manera que haya una diferencia entre una persona y otra de por lo menos 1 metro. El comportamiento que el usuario debe seguir dentro del autobús es que al inicio se debe estar permitir el control de la temperatura, hacer buen uso de las barreras húmedas, es decir, tomarse el tiempo de por lo menos 20 segundos para friccionar los zapatos y las suelas sobre las barreras húmedas, hacer el uso del alcohol gel, tanto antes como después de utilizar el transporte público y mantener esa distancia en todo momento. Se habla de que si alguna persona se acerca demasiado a nosotros, hacer la petición del alejamiento de manera amable, de manera cortés, para evitar problemas personales. También es importante la desinfección de las pertenencias, porque es muy probable que el contagio, si no hacemos la limpieza adecuada de accesorios como el celular, las llaves y las superficies donde tocamos, debemos mantener tanto al llegar al trabajo como a la casa, hacer la limpieza adecuada de todos estos accesorios.
Los usuarios también durante el receso o los almuerzos deben mantener este distanciamiento, utilizar solamente utensilios personales, no compartir alimentos ni compartir los accesorios o utensilios, y especialmente el depósito para el agua. Debemos garantizar que los trabajadores tengan esa disponible agua, y utilizar bolsas plásticas para desechar tanto las mascarillas como los guantes. Y obviamente las consideraciones que ya conocemos, como la forma correcta de estornudar en el codo y no en la mano, hacer uso de papel desechable o pañuelos desechables para retirar las secreciones, dado que esos tienen alta carga viral. Y al llegar a la casa, seguir los protocolos muy difundidos que conocemos como evitar el contacto con las personas de nuestra familia hasta no seguir paso a paso este protocolo, desinfectarse los zapatos, de preferencia dejarlos fuera de la casa o en una bolsa plástica, desinfectar todos los objetos utilizando alcohol al 70, quitarse la ropa exterior y depositarla en una bolsa plástica mientras se lava con agua y detergente. De ser posible, si contamos con el servicio de agua, ducharse con agua y jabón, lavarse el cabello, dado que es un lugar con bastante superficie de contacto donde puede alojarse el virus. Y en caso, pues hay lugares en los que no se cuenta lamentablemente con el recurso del agua, de no poderse bañar, pues al menos lavarse las partes expuestas, como brazos, manos, la cara, el cuello, para evitar el contagio. Y esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Le doy la gracia también a MINEC por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Buenos días. Agradecemos a la licenciada Ana Valencia por su intervención. En estos momentos vamos a pasar a la sección de evaluación de nuestro webinar. Por lo cual, se les ha compartido en el chat el enlace y cuentan con 5 minutos para que puedan complementar la evaluación. Les pido que se dirijan al chat e identifiquen el enlace que mi compañera les ha compartido. Ingresen a este y completen la evaluación. Posterior a nuestra evaluación, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Gracias por el apoyo. Agradecemos a todos por su retroalimentación, ya que de esta forma podemos nosotros incluir sus solicitudes y observaciones en nuestro próximo webinar. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que nos han enviado bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Gracias. A continuación daré lectura a una de las preguntas, que dice así: ¿cuál es el riesgo de contagio a través del calzado y qué tan importante sería la desinfección del mismo? Es el porcentaje, el dato en sí, no lo tengo, pero sí se considera bastante alto debido a que el virus, por su tamaño y su morfología, es bastante grande, bastante pesado y por lo tanto cae a la superficie.
Entonces, en las superficies es donde él se puede mantener durante horas, incluso días, y el contacto con esas superficies es lo que hace que lo movilicemos. Es decir, él no se mueve por sí solo ni viaja en el aire por sí mismo, sino que el virus lo que hace es adherirse a las superficies. Y es así como las naciones, ya hay muchos información respecto al lavado de las calles, lavado de las aceras, lavado de las vías públicas, debido a este alto riesgo de contagio a través del calzado, porque así como en el caso de las calles o las vías públicas, el transporte a través de las llantas es lo que lo moviliza de un lugar a otro, también en el caso de las personas, lo movilizamos a través de la superficie de nuestro cuerpo. Y dado que el piso está en contacto directo con nuestro calzado y viceversa, entonces a través de la suciedad que va en las superficies del zapato o de los pies, es lo que lo transporta. Entonces debemos ser conscientes que en el momento del uso del transporte, el usuario lleva a la unidad y también puede sacar de la unidad al virus a través de la superficie de los zapatos, sobre su cuerpo, sobre su ropa, etc. Por eso es que es bien importante que hagamos el mejor uso de los desinfectantes por el tiempo adecuado y la forma que el fabricante recomienda para reducir el riesgo. En cuestión de seguridad, se habla de que el riesgo siempre está latente, que no se puede eliminar, que es una utopía o un ideal inalcanzable eliminarlo. Por esa razón se habla de la reducción al mínimo del riesgo. Entonces, no tenemos, yo por lo menos no tengo una medición exacta de cuál es el porcentaje de probabilidad del contagio a través de los zapatos, pero sí sabemos que es considerable, es alto, dado que las superficies en las que el virus cae se mantiene muchas horas y días ahí, y por eso es que es necesario utilizar, de ser posible, los desinfectantes más fuertes, como el caso del hipoclorito, el amonio cuaternario, el amoníaco, incluso hacerlo a través de las barreras húmedas. Creo que, como les mencioné también en la presentación, creo que a estas alturas de los hechos, de la cantidad de víctimas que lleva esta pandemia, creo que no debemos considerar nada como exagerado. Debemos hacer el mejor uso racional de los recursos y del conocimiento, no correr ese riesgo y, de ser posible, utilizar los medios más eficaces, siempre garantizando la seguridad de los trabajadores y de los usuarios en este caso. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. La siguiente pregunta dice: ¿es correcto utilizar el amonio para desinfectar al personal? ¿Qué efectos adversos puede ocasionar a la salud debido al uso excesivo? Bueno, primero que todo, veamos que todas las sustancias químicas, igualmente el amonio cuaternario, encierra un riesgo cuando no se utiliza de la manera correcta. El amonio cuaternario es también un desinfectante que puede irritar, al igual que el hipoclorito, con la diferencia que el hipoclorito es como más corrosivo a las superficies metálicas, más que el amonio. El amonio cuaternario, especialmente el de quinta generación, puede tener como ciertas bondades respecto a las superficies, como por ejemplo la tela, el cuero, los plásticos. Es un poquito menos agresivo con las superficies, pero sí puede causar una irritación de la piel de los usuarios.
Al inicio de la pandemia vimos mucho el uso a través de rociadores, de túneles. Creo que todavía se están usando en algunos lugares. Sin embargo, debe vigilarse que las concentraciones sean las adecuadas. Normalmente el amonio cuaternario se utiliza al 4% a nivel doméstico. Podemos hacer las diluciones indicadas por el fabricante, tratando la manera de evitar la irritación tanto de la piel como de las vías respiratorias. Si alguna persona manifiesta prurito, irritación, enrojecimiento de la piel, es probable que esta persona sea alérgica. Incluso se ha reportado en el caso de la desinfección interna de las superficies de microbuses y de uso privado de las empresas, que las personas cuando ingresan al lugar empiezan a estornudar. Porque obviamente hay personas mucho más sensibles, hay personas que pueden percibir concentraciones bien bajas de la sustancia y manifestar alguna reacción alérgica. Por esa razón es importante señalizar que se deben utilizar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Si la persona pues manifiesta molestia, irritación, deberá pues suspenderse o utilizar otro medio de desinfección, dado que podemos, por ejemplo, hacer mejor el uso del alcohol, rociado con alcohol etílico, no sobre la piel. Bueno, se puede utilizar en la piel, pero me refiero a cuando ya se hace a nivel de superficies más extensas que las manos, en caso de que la persona sea alérgica al amonio cuaternario. Se pudiera utilizar el alcohol etílico, dado que es como más fácil de evaporar y su acción es bien baja, el grado de irritación que puede ocasionar el alcohol, al 70% obviamente. Pero sí creo que es importante considerar la información que nos dé el fabricante respecto a estas sustancias como el amonio cuaternario, y recordar que hay cierto grado pues de riesgo en el uso directo, a las personas. Yo recomendaría no rociarlo directamente sobre las personas, porque incluso nuestra piel no es igualmente resistente a estas sustancias. Por lo general, las palmas de las manos son un poco más resistentes al contacto de algunas sustancias, no así los brazos, no así la cara, el cuello. Por esa razón pensaría yo que no es recomendable el rociar a las personas. Muchas gracias, licenciada. A continuación daré lectura a la última pregunta de esta mañana. Si se ha identificado un usuario con síntomas después de haber realizado un viaje en la unidad de transporte, ¿es recomendable utilizar de una vez esta unidad después de haberla desinfectado o se recomienda dejar la unidad sin utilizarla por un par de días? Importantísima esa pregunta. De verdad la considero muy, muy importante. ¿Qué hacer después que se ha detectado una persona posiblemente contagiada y sabemos que las superficies que esta persona tocó pueden ser foco de infección? Creo yo que en ese momento es importante tener ya definido y documentado, porque es importante tenerlo en papel, cuál va a ser el protocolo a seguir, tanto de la limpieza y desinfección de rutina, la regular, que se debe hacer todos los días, 3 veces al día y entre cada recorrido, pero también tener definido el grado de profundidad de limpieza que debe hacerse en caso de detectarse una persona ya enferma o posiblemente contagiada. Yo recomendaría obviamente que sí se desinfecte profusamente, se haga la limpieza muy, muy concienzudamente. Si es necesario,
hacerlo como con más frecuencia, no dejar esa unidad sin monitoreo, sino que darle un debido monitoreo del tiempo de reposo de las sustancias y quizás no hacer solo uso de un solo desinfectante, sino un uso no combinado, jamás en combinación, pero sí uno posterior al otro. Es decir, para poder garantizar que las superficies han quedado completamente desinfectadas. Digamos, podríamos usar primeramente un hipoclorito, dejar accionar el tiempo necesario de 5 a 10 minutos, luego hacer el retiro del hipoclorito y posteriormente esperar unos minutos para poder aplicar, por ejemplo, amonio cuaternario una vez que se haya, o etanol, alcohol etílico, es decir, poder utilizar uno después que el otro para garantizar la desinfección, la completa desinfección. Quizás monitorearlo, de ser posible, si hay disponibles otras unidades y dejar como más tiempo de reposo y de acción a los desinfectantes, no utilizarlo, pero de ser necesario haber garantizado previamente la desinfección completa. Eso sería mi sugerencia. Muchas gracias, licenciada. Doy por finalizado el espacio de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la licenciada Ana Valencia, representante de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar, el cual ha sido impartido con contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad de este tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando hoy mismo a las 10 de la mañana, el cual será impartido por especialistas José Gilberto Saldívar y Rodrigo Caldera, representantes de la empresa Arnecom, con el tema Reactivación Empresarial Segura, buenas prácticas de medida de prevención contra el COVID-19, caso Arnecom. Los esperamos en los próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenos días.